Palabra del Señor. Uno de los problemas hoy en día es que hablamos de una falta de identidad o crisis de identidad. O sea, no sabemos quiénes somos. Y al tal grado ha llegado esta crisis de identidad, que es una de las tragedias más grandes que puede pasarle al hombre, porque el que no sabe quién es, no, tampoco sabe qué hace o qué debe de hacer. Uno de los discípulos de Jesús está viviendo esta realidad, hoy lo escuchamos en el Evangelio. Lo normal era que los grupos de rabinos, de maestros, tuvieran frases, expresiones que los identificaban, que decían quiénes eran. Hoy, como por ejemplo los colegios, las escuelas, cada uno tiene su eslogan, su propia forma de identificarse, sus uniformes. Y Jesús no había tenido esa delicadeza para con sus discípulos. Por eso el discípulo el día de hoy le dice: enséñanos a orar, danos algo para identificarnos con este nuevo proyecto que tú estás proponiendo. Porque Juan y todos los rabinos y todos los maestros les han enseñado a orar. Ellos saben a quién pertenecen, nosotros no. Danos algo para que nos identifiquen. Y entonces esta solicitud le permite a la humanidad tener uno de los grandes regalos, que es la llave, dice San Agustín, que es el centro, el corazón de toda la enseñanza de Jesús. Y por eso Jesús nos da, una llave, llamamos oración, pero es la llave para abrir el corazón del Padre y entrar a las entrañas, a lo más profundo del Padre. Por eso cuando Jesús le da y nos da este regalo, porque no le dice a ese discípulo, cuando ores, no, cuando oren, lo dice en plural, cuando oren, digan, Padre. Y en el momento de decir Padre, nos incluye a nosotros. ¿Por qué? Porque el único que puede decirle a Dios Papá es Jesús, nosotros no. Jesús es el Hijo del Padre. Y por eso nos dice, cuando ustedes vayan a dirigirse al Padre, díganlo conmigo, Padre. Y en el momento de decir Padre, nosotros nos sumamos a la voz del Padre. Por eso no podemos decir Padre mío, sino Padre nuestro, porque nosotros es la segunda voz, la primera voz es Jesús. Y cuando un papá escucha la voz de su hijo, se enternece. Y es lo que sucede con el Padre. Cuando Jesús le habla al Padre, entonces se abre el misterio de Dios. Y en ese misterio de Dios nosotros entramos asociados a la voz de Jesús. Por eso siempre que pronunciamos Padre, el primero que proclama, que pronuncia esa voz es Jesús. Y nosotros nos asociamos y entramos a las entrañas del amor misericordioso de Dios, a lo más profundo. Si Jesús hubiera sido un egoísta, no nos hubiera enseñado esta oración, porque hubiera dicho, el único que puede entrar al corazón, al misterio del Padre soy yo. Pero no, es tan generoso que nos ha ofrecido el más grande regalo, entrar con Él a las entrañas misteriosas, misericordiosas del Padre. Y cuando alguien entra, entonces tiene que aprovechar. Cuando entras a un espacio donde encuentras todo lo que andas buscando, aún aquello que no te has dado cuenta. Y por eso le dice, di Padre conmigo, digan conmigo. Y cuando digan Padre, lo primero es santificado sea tu nombre. No quiere decir que Dios va a ser más grande o más santo por nuestras palabras. Santificado sea tu nombre en mi mente y en mi corazón. Que al momento de pensar, que al momento de proclamar el nombre del Padre, sea santificado en mí. Es decir, que me llene de tanto amor, de tanta gracia, que no me cabe en el alma. Santa Teresita del Niño Jesús no podía rezar el Padre Nuestro completo,
porque no podía pasar de la palabra Padre. Cuando decía Padre, se llenaba de gozo, se llenaba de amor, entraba el misterio del Padre y todo su cuerpo se estremecía de amor, no podía proclamar otra cosa. Y eso es el santificado. Cuando decimos santificado, Señor, es una súplica, Señor, que al momento de pensar, de proclamar tu nombre, mi cuerpo se llene de amor. Charles de Foucault, otro de los grandes escritores maravillosos, nos dice, si vas a hablar con Dios, habla enamorado, si no, no hables, porque es muy diferente hablar con las personas. Podemos dar indicaciones, podemos pedir, solicitar, pero cuando alguien llega con una persona que suscita ciertos sentimientos de amor, entonces cuando se acerca a esa persona, todo su cuerpo tiene una reacción, ¿o no? Cuando hablas con el amado, digo, ustedes son más expertos en esto, pero cuando te acercas a tu esposa, a tu novio, a aquella persona que tienes cierto, entonces tu cuerpo empieza a sudar, empiezas a tener una reacción en el cuerpo, eso que le llaman mariposas en el estómago. ¿Las han sentido? Qué poco enamorados son ustedes. Pero bueno, si algún día viene, es decir, todo tu cuerpo, todas tus entrañas. ¿Por qué? Porque está allí una persona que suscita. No es cualquier persona, es aquella persona que hace que tu cuerpo tenga una reacción con toda su estructura, pensamientos, corazón, toda tu ser. Y ese santificado es esto, Señor, permite, dame el regalo que al momento de proclamar tu nombre, mi cuerpo se estremezca de amor. Y ¿qué es el amor? Es participar de Dios, es encontrar la plenitud, es encontrar la respuesta a esas preguntas, a esa realidad que estoy viviendo y que este mundo no puede satisfacer. Porque no solamente es hablar con el amado, porque puede ver la realidad de que el que yo amo o la que amo no tiene respuesta, soy indiferente para él. Pero cuando mi amor tiene una respuesta, y cuando yo le hablo al amado y sé que me ama y mejor aún, me ama más que yo a él, entonces empieza la experiencia de inundarme de esa experiencia. Eso es lo primero, es una súplica. Primero es una adoración. Padre, soy tu hijo a través de Jesús. Y entrar al misterio del Padre es dame la oportunidad de descubrir dónde estoy. Porque una de las grandes tragedias del mundo es esto. Estamos en un lugar y no estamos, no disfrutamos, no vivimos la experiencia. Oye, vienes con tu hijo, vienes con tu esposa, vienes con tu novio, con tu novia, vienes o solo, pero está una comunidad. Y cuando llegamos aquí y nos sentimos, a veces parece que es normal, pero no es normal. No todos tienen una familia. No todos tienen una esposa, un esposo, un hijo. No todos tienen una comunidad tan bella como la nuestra. Ok. Y parece que es normal. No, no es normal. Es un regalo de Dios. Y te podrás quejar de lo que no tienes. Pero sería muy triste que te quejes de lo que posees, de lo que Dios te está regalando. Tal vez no te ha dado todo lo que necesitas, pero sí todo lo que necesitas para vivir y para disfrutar. Ese es el santificado. Señor, dame la experiencia en este momento de vivir y de vivirte. Y entonces cuando entramos a este misterio y estamos dentro del Padre, entonces venga tu reino. No pierdas tiempo, venga tu reino. En otras homilías he explicado lo que es el reino de Dios, no lo voy a explicar hoy. Pero de modo así como una pincelada, hermanos, el reino de Dios cuando toca nuestra vida son muestras que en la Escritura podemos entender. Un día un ciego se acerca a Jesús, lo acercan y Jesús le dice, ¿qué quieres? Que vea, ve. Y ese hombre de nacimiento se le abre y empieza a distinguir los colores, las personas, empieza a entrar la luz en su vida. Eso es lo que querías, ahí está. En otra ocasión una mujer, hablando con él, le dice, Señor, dame de esa agua.
para no volver a tener sed. Una mujer que había sido lastimada, rechazada, burlada en el amor, abusada en todos los sentidos. Cuando se encuentra con Jesús, yo quiero de esta agua, yo quiero de lo que tú me estás ofreciendo, porque ya ha sido demasiado dolor. Y Jesús le ofrece a esa samaritana el agua que brotará, que inundará toda su vida. Señor, sálvanos, le gritaron los discípulos, sálvanos. Sálvanos porque vamos a perecer. Cuando estaban en la barca a punto de naufragar, es el grito de los discípulos. Pedro en otra ocasión bellamente le dice, hazme ir a ti. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hazme ir a ti. O sea, con esa necesidad, con esa sed, con ese deseo de encontrarme con Él. En otra ocasión alguien le dijo, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Un publicano, ten compasión de mí. O sea, no puedo esconder mis pecados. Por eso, si no los puedo esconder, la mejor manera de presentarlos es ponerlos a tus pies. Y así cada personaje fue encontrando el reino de Dios. En el último momento, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le roba, ahora sí que un buen ladrón, le roba el paraíso al Señor. Uno puede decir, no es justo, se portó mal toda la vida y en el último momento se fue al cielo. Señor, dame esa gracia. Pues no sé, pero de que ese ladrón se la robó, se está en el cielo. Y la más maravillosa, no tienen vino. María. El reino de Dios no solamente es un acto personal, es para solucionar los problemas no solamente míos, sino también de los otros. El reino de Dios, hermanos, es la plenitud, el señorío de Dios que viene a tocar la vida del hombre, a arrancarle de él su dolor, su tristeza, su enfermedad, su angustia, su necesidad. El reino de Dios es cuando Él cubre aquello que este mundo y nosotros no hemos podido hacer. Por eso llegar a la plenitud es un regalo de Dios. Por eso cuando entramos al misterio del Padre, entonces no hay que perder tiempo. En ese lugar sagrado que el Señor ha abierto la puerta y nos ha permitido entrar, pídele aquella gracia en el Padre nuestro, aquella gracia que necesitas. Si no ves, si estás sucio de pecado, de enfermedad, de tristeza, es el momento de entrar allí y solicitar con humildad esa gracia que necesitamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy, danos hoy nuestro pan. Porque el día de hoy hay una preocupación. Porque cada uno de nosotros traemos en el corazón un deseo que no se ha cumplido, una preocupación por ti o por los tuyos. ¿O me equivoco? ¿Les paso un espejo? De que veo muy bien. Y entonces la angustia que puede estar en nuestro rostro, pero es expresión del corazón. Estar en el corazón del Padre y decirle, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces es no solamente el pan, el alimento, sino Jesús hace referencia al pan, es toda nuestra necesidad material, física, espiritual. Si un hijo tiene un padre en esta vida que tiene las posesiones y las riquezas, y el hijo se acerca y le dice, padre, necesito un préstamo. ¿Cuál préstamo? Llévatelo, ve, paga lo que debes. Y queda saldada esa deuda. ¿Cuánto más el Padre del cielo, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas, cuánto mi Padre? Y por eso cuando le pedimos el pan de cada día significa esa necesidad que el día de hoy me está preocupando. Y si hay algo que nos duela y que no podemos hacer, es nuestra historia pasada. Quizá no todos, pero algunos de nosotros quisiéramos ver nuestra historia y quitar ciertas cosas que hicimos o que no hicimos. Hay ciertas historias en las que nosotros nos hemos visto involucrados por nuestra decisión, por nuestras debilidades, porque no estábamos preparados. Y cuando hemos llegado a ese momento, hay historias que nos persiguen.
Y por eso, en ese momento de amor, perdona, porque te hemos ofendido, porque el dolor del pasado todavía sigue vivo, presente, constante, reclamándome, diciéndome, perdona mis pecados. Pero entonces ahí aparece un candadito. Yo te perdono, pero si tú perdonas. O sea, es la única condición que Jesús ha puesto en el misterio de su amor. Todo es gratis, menos el amor del perdón. El perdón se da en la medida que yo perdono a los demás. Si yo no perdono a los demás, entonces Dios no puede entrar en su misterio en mí para perdonar y arrancar eso que está allí en mi pasado. Por eso es una condición sin la cual Dios no puede actuar. Con todo el poder del amor, Dios no puede. Necesitamos perdonar. Per significa grande, don, regalo. Perdón significa el gran regalo. No crean que las palabras son gratuitas, ¿eh? El perdón no es aquella persona que me lastimó. El perdón es a uno mismo. Porque en la medida en que yo perdono, recibo más de lo que ofrezco. Cuando yo perdono, entonces permito que el amor y la misericordia de Dios quiten ese peso, esa idea, esa angustia, eso que me persigue día y noche. Y finalmente, no nos dejes caer en la tentación, porque la angustia no solamente es en el pasado o en lo que me falta, sino también en el futuro. El miedo hacia el futuro puede ser una angustia, porque el día de mañana pueden pasar muchas cosas. Nuestra imaginación crea escenarios para el día de mañana, pero el mañana no es nuestro. Jesús no se atrevió a hablar del mañana. ¿Y nosotros por qué nos atrevemos a desentrañar el futuro cuando todavía no llega? Si Jesús no desentrañó el futuro, entonces el enemigo nos permite que nosotros entremos en escenarios para vivir en la angustia. Eso, líbranos de la tentación, es, Señor, yo no sé, me imagino lo que pueda venir mañana, pero si viene la tentación o la dificultad, que venga. Pero tú tienes que estar conmigo para no caer en esa realidad. Yo no puedo evitar que vengan los momentos difíciles y de dolor, pero los puedo vivir contigo o sin ti. Y cuando esperamos el futuro con Dios, entonces líbranos de la tentación. Es, si el mundo es difícil caminar por él, entonces Señor, camina conmigo. Y eso nos da la seguridad y la certeza de que caminaremos en paz. Hermanos, el Señor no solamente nos dio una oración, es el medicamento para la historia de un ser humano. Para que un hombre esté sano, se necesita tener un pasado, un presente y un futuro en paz. Por eso, si nuestro problema es nuestro pasado, perdona nuestros pecados y todo lo que hay atrás. Y si mi problema es mi presente, dame el pan de cada día, este día dámelo. Y si mi miedo es al futuro, entonces líbrame de la tentación. En el Padre Nuestro entran todas las necesidades, lo que no tengo y lo que tengo de más. Y arregla mi pasado, mi presente y mi futuro. No sé si podemos entrar en este misterio. Pero cuando entramos con Jesús, hermanos, al misterio del Padre, el Padre entra en el misterio del ser humano. El poder que tiene el Padre Nuestro no lo tiene otra oración. Porque todas nuestras oraciones es el hombre que se comunica con Dios. Pero en el Padre Nuestro es Dios, Jesucristo, que se comunica con el Padre y nosotros con Él, pidiendo por nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, pidiendo por nuestras necesidades y por aquellas cargas que traemos en el corazón. Pero lo más maravilloso de todos es que entramos al Padre adorándolo, diciéndole Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, hermanos, se resume toda la historia. Si no ves,
si te han lastimado o te has lastimado, si tienes miedo de caminar. Vean los pasajes de la Escritura. El reino de Dios es venir a recuperarte y a recuperarte por amor. Sé constante, dice en el Evangelio. Sé constante, pide como aquel que llega a medianoche a la casa a tocar y le dice al amigo: oye, me llegó un huésped, no tengo que darle. Estoy en el Evangelio todavía faltan las 2 lecturas anteriores, Pero dice: toca la puerta, es que me llegó un visitante. En tiempos de Jesús la gente viajaba por la tarde, noche, por el clima, por el sol. Entonces la gente generalmente llegaba a su destino por la noche para tener un clima con condiciones más agradables para caminar. Y entonces llega a casa del amigo, toca la puerta: no puedo abrirte, ya todo el mundo está dormido. Cosa extraña, los judíos en tiempo de Jesús, las casas eran solamente una habitación. Y en la noche dormían, cerraban la puerta, se le ponía la estructura, una madera, un travesaño, y dormían del más pequeño al más grande. O sea, el papá era el último que dormía, y no eran familias de 3 o 4, eran familias grandes. Y entonces al despertar el papá tenía que despertar a todos los hijos para entregarle ese pan. Y por eso le dice: oye, ya todos estamos dormidos, están todos ya, la puerta está cerrada. Y aquel sigue insistiendo: no va a darte el pan porque eres amigo, sino para que ya te vayas y lo vas a conseguir. Sean insistentes para que esa puerta se abra, porque todo aquel que pide se le dará, porque todo aquel que busca encontrará, porque todo aquel que toque se le abrirá. No puede haber un cristiano que pida, que busque y que toque y que no reciba eso que está pidiendo. Pero no es toca una puerta y ya una vez, sigue tocando, sigue hablando, síguele gritando. Y a través del Padre Nuestro no te vas a ir de esta vida sin haber recibido esa gracia, siempre y cuando sea para bien tuyo y de los tuyos. Y si Dios te da y te dice: no te la voy a dar, entonces te va a dar otra cosa, porque el no nunca es absoluto y estéril. Cuando Dios nos da una cosa, siempre nos va a ofrecer otra, siempre. Así trabaja Él, lo conozco. Por eso, hermanos, cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, es entrar al misterio de Dios y no solamente pedir por mis necesidades o por las mías, es pedir por la de todos. Abraham, en la primera lectura, no pidió para él, pidió por los habitantes de Sodoma y Gomorra que estaban a punto de ser exterminados. Y se puso delante de Dios: nada para mí, todo para ellos. Porque cuando un hijo le pide a su padre que ayude a otro de sus amigos, a otro, Dios no se puede resistir a esto, hermanos. Por eso la oración del Padre Nuestro no es solamente una oración, nos ayuda a quitar la enfermedad egoísta de solamente estar buscando mis propios intereses. El Padre Nuestro no es Padre mío. En el momento de decir nuestro, te incluyes a Jesús y con Él incluyes a todos aquellos y aquellas que están a tu lado. Por eso, esta oración, hermanos, que hemos aprendido de pequeños, es muy atacada. Qué aburrido el Padre Nuestro, no sé si les han dicho. Ay, ustedes dicen el Padre Nuestro. Si nos quitan el Padre Nuestro, nos quitan el gran tesoro, la más grande oración que la humanidad ha recibido. No es nuestra, por eso le llamamos Dominus. Es la oración de Dios, es la oración del Señor, que por su amor por nosotros la comparte a través de un discípulo y es nuestra. Es la experiencia más profunda en la que nosotros entramos al misterio de Dios y podemos arrebatarle, quitarle a Dios todo su amor, toda su bondad en favor nuestro. Esta oración, hermanos,
es la que nos une a todos los católicos. Es cuando llegamos, nosotros que fuimos a estudiar y llegábamos a Roma de todos los continentes, de todas las lenguas. Yo vivía en una zona, en una residencia donde éramos 50 de todas las partes del mundo, con lenguas, con dialectos. Cuando nos reuníamos, lo que reunía nuestros corazones era el Padre Nuestro. En todos los idiomas, en todas las lenguas, en todas las culturas, teníamos algo en común. Nuestros papás de pequeños nos habían enseñado el Padre Nuestro. Y nos poníamos a rezarlo y poco a poco iba abriendo el misterio de la confianza, de la amistad y de la fe. El Padre Nuestro, hermanos, nos une aún con nuestras diferencias. Por eso es la expresión que la Eucaristía no puede faltar, porque así nos entramos al misterio del dolor de este mundo y le inyectamos la esperanza entrando al misterio de Dios. Rezar el Padre Nuestro es esperanza, es alegría y es, hermanos, la experiencia más viva de estar en el misterio de un Dios que se acerca a nosotros como Padre, para que nosotros proclamemos el nombre de Padre y reconocernos ante Él como hijos. Ojalá, hermanos, que el día de hoy podamos nosotros entender el misterio que está en nuestras manos, saborearlo, disfrutarlo y permitir que el reino de Dios se haga presente en nuestras realidades y las realidades de este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos.